Bienvenidos a otro episodio del Metro Podcast. Hoy con un invitado del ámbito tecnológico empresarial, Emanuel Lyons. Bienvenido. No solo empresario, sino también miembro de la directiva de la Cámara de Comercio. ¿Así es? Así es, Mario. Un gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy específico, digamos que causó sensación cuando se anunció que en Panamá podría haber un boom de semiconductores. Entonces surgieron muchas dudas: ¿qué es un semiconductor? ¿Cómo los panameños podemos aportar a esta industria? Si detrás de esta industria hay dinero, hay empleos, ¿y cómo puede ayudar esto al país? Para esto, Emanuel, creo que nos puedes ayudar un poquito a disipar un poquito las dudas. Sí, claro. Y primero que nada, gracias por invitarme a este podcast, Mario. Jessica, un gusto. Así es, yo soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Yo represento al grupo, nosotros estamos agrupados en 15 camaritas o grupos. Yo represento al grupo de tecnología. Siempre he llevado la tecnología en la sangre por la industria en la que pertenezco, la empresa en la que trabajo y temas familiares. Y este tema de semiconductores me apasiona, no solamente por la misma tecnología que hay detrás y cómo facilita absolutamente todo lo que hacemos hoy en día, sino por las implicaciones económicas que una industria de este tipo representa para Panamá. Los semiconductores están en todos lados. Este podcast que estamos grabando ahora mismo, temas como inteligencia artificial, transformación digital, las cámaras que nos están grabando, el micrófono que tengo enfrente, todos tienen semiconductores. Ellos hacen que la revolución tecnológica como la conocemos sea posible. Es la tercera industria en valor de dólares transados más grande del mundo, detrás de la industria de automóviles y la industria del petróleo. Pero un carro, para que tengas una idea de la escala y del nivel y de la cantidad de volumen que hay, un carro tiene alrededor de 3.000 semiconductores. O sea que si el número 1 tiene 3.000, el número 3 ya te podrás imaginar la cantidad de chips o semiconductores que se están intercambiando diariamente a nivel mundial. Es un producto muy pequeño, pero con unas capacidades enormes para poder hacer funciones que nosotros consideramos simples hoy en día. El ejemplo del carro, las bolsas de aire, el radio, los asientos eléctricos, hasta el parabrisas, todo lo que lleva un elemento electrónico lleva un semiconductor detrás. Se estima que para el año 2030 la industria de semiconductores va a valer $1 trillón. Va a ser una de las 3 industrias a nivel mundial que van a tener esa valorización. Y es una industria que va a crecer entre el 12, 13, 14% al año según los últimos estimados. Y esto es una información que nosotros vemos con mucha luz larga, porque Panamá se puede insertar rápidamente en esa industria con unas acciones claras que estamos viendo desde la Cámara de Comercio. Sí, sobre todo Panamá y su relación con los semiconductores, todavía la gente está decodificando esa relación. Yo entiendo que Panamá es gran productor de café, de los mejores del mundo, pero ¿cómo saltamos de producir café o piña, exquisita también, a producir semiconductores? Correcto, y es una excelente pregunta, y cuando nosotros vimos el anuncio, la primera pregunta que nos hacíamos es: ¿qué tiene Panamá que ofrecer en esta escena mundial? Y hay que ver esto también desde el punto de vista geopolítico. Yo, como, a pesar de que soy ingeniero industrial, soy un amante de la historia, a mí me gusta mucho entender esto, y hay que echar para atrás y entender la historia del semiconductor y cómo afecta Panamá del 2024. El semiconductor fue inventado en Estados Unidos en la década de los 50. El área alrededor de San José, San Francisco, conocida como Silicon Valley, lleva su nombre por el semiconductor. El silicón es uno de los principales elementos que se usa en la fabricación de semiconductores. Luego en los 60 vino temas con Rusia, Guerra Fría, robo de información, temas geopolíticos, la diferencia entre comunismo y capitalismo. Había espías rusos robándose información de empresas de Estados Unidos. Había un tema geopolítico clave ahí. Luego en los 70s, Rusia quedó, digamos, fuera de la jugada y entró Japón en la ecuación. Japón como aliado de Estados Unidos, un país que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, fortalecido enormemente por la industria de semiconductores. Luego en los 80s vino el surgimiento de países como Singapur, Taiwán, Corea del Sur, países que consideramos hoy en día ricos, pero en esa década no eran países con tantos recursos naturales, eran países que se devocaron a la educación técnica, a la tecnología, y salieron adelante en gran parte por la industria de semiconductores. Empresas hoy en día que conocemos como Samsung, LG, Sony, vienen detrás
tienen un matiz detrás del apoyo que le dio Estados Unidos para que ellos se fortalecieran y empezaran a usar el semiconductor como piedra angular en los productos de consumo masivo que ellos venden. Finalmente, en el 2000 pasa algo muy interesante, que es que China se abre al mercado global mediante la entrada de este país a la Organización Mundial del Comercio y empieza una guerra geopolítica con Estados Unidos, una guerra geopolítica de inherencia económica, de ideología política y de quién iba a ser la potencia número uno en el mundo. Y es una guerra que todavía estamos viviendo en el 2024 entre Estados Unidos y China. Hubo en el gobierno de Trump las sanciones o el aumento de aranceles que se le puso a productos chinos. Luego el presidente Biden cambió un poco la retórica, pero esa narrativa se mantuvo. Y Panamá, siendo un aliado histórico de Estados Unidos, nos vieron como lo que se llama friend shoring, o un país amigo donde parte de la producción de cualquier producto clave o crítico se puede hacer en países amigos. Entonces Panamá se inserta dentro de este grupo de países que puede colaborar con Estados Unidos en esta llamada guerra de chips o guerra ideológica donde se busca la supremacía de un país versus el otro. Esto suena como una epopeya, o sea, me está hablando, hay tecnología, pero también hay como una geopolítica dura y fuerte detrás. Así es. Y mira esto, Mario, y esto es uno de los ejemplos que a mí más me gusta dar en este tema. A pesar de que es la tercera industria en dólares a nivel mundial, es una industria que tiene unos cuellos de botella enormes. Ustedes recuerdan hace unos años cuando un barco se quedó atascado en el canal de Suez y hubo un retraso en la cadena de suministro de unos días. Sí. Creo que fueron 9 o 10 días. Eso es un hipo comparado con lo que puede pasar en el mundo si la cadena de suministro de semiconductores se altera de la manera que les voy a explicar. Existe una fábrica en Taiwán que se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Es el edificio más caro del mundo a la fecha. Un edificio que cuesta $20.000 millones. En ese edificio hay unas máquinas que solamente las produce una empresa en el mundo que queda en Holanda. Ellos fabrican una máquina que es del tamaño de un metrobús y esa máquina cuesta $300 millones. La investigación y desarrollo de esa máquina cuesta 1.500 millones de dólares. Solamente la investigación y desarrollo. O sea, estamos hablando de nada que se produjo, solamente tener a científicos y personas en un laboratorio investigando cómo producirla. O sea, estamos hablando de que si uno de esos engranajes dentro de la cadena de suministro se ve alterado, podemos tener 6 meses hasta un año de una alteración en la cadena de suministro grave. Y esto se vio marcado claramente con la pandemia. Ustedes recuerdan 2021, cuando ya estábamos saliendo del encierro y de las restricciones de movilidad y demás, que había una escasez de productos tecnológicos severa. Y no era porque la fábrica de semiconductores se pararon, era porque los barcos de contenedores estaban en los lugares donde no debían estar. Los patrones de consumo cambiaron, empezamos a necesitar más monitores, más cámaras, más micrófonos, pero las fábricas de semiconductores seguían produciendo, pero los barcos que llevan la materia prima a su destino final no estaban en el lugar donde deberían estar. Entonces esas alteraciones todavía las estamos viendo y por eso tuvimos temas de inflación y de escasez de productos y demás. O sea, es una industria muy delicada y por eso Estados Unidos tomó la decisión de buscar la manera de atraer esa producción a suelo americano y a países que son aliados a Estados Unidos. Ok. Mira esta situación hipotética, ¿no? Yo soy un estudiante de secundaria que ya me estoy graduando y estoy visualizando mi futuro. Escuché en las noticias que Panamá puede incursionar en el mundo de semiconductores. Y yo realmente, como estudiante, tengo una afición. Soy bastante consumidor de la tecnología y tal vez quiero encaminar mi carrera hacia una ingeniería. ¿Qué debo hacer o qué ruta debo tomar para yo convertirme de un estudiante, un aficionado de la tecnología a un líder académico en semiconductores en Panamá? O sea, ¿cuál es la ruta que debo tomar si estoy empezando mi carrera académica? Excelente pregunta. Y quiero hacerle una publicidad a la UTP. La UTP, como institución académica enfocada en ingeniería en Panamá, ha hecho un excelente trabajo empezando a dotar a los estudiantes de los conocimientos y las capacidades para ellos insertarse en esta industria.
Para responderte la pregunta, Mario, vamos a describir cuál es el proceso de fabricación de un semiconductor, que son 4 partes. El primero es investigación y desarrollo. Eso está pasando ahora mismo tras bastidores en universidades con grandes presupuestos, cosas que nosotros ni nos podemos imaginar, así como temas de inteligencia artificial, ChatGPT, todo eso llegó de la nada, por lo menos en nuestro punto de vista como consumidores, pero había años y años de investigación pasando en universidades donde estaban descubriendo cómo que hubiese un robot que te responde de la manera que te responde, cómo un celular hace una llamada telefónica, cómo esa cámara que me está grabando me graba de una manera más eficiente. Eso es algo que pasa tras bastidores. Eso estamos hablando como de Caltech, MIT. Literal. Que está un poco lejos del radar de un panameño tal vez. Tal cual. Muy bien dicho. Luego viene la fase donde Panamá sí se puede insertar, que es en la fase de diseño. Okay. El diseño viene por demanda comercial. Demanda comercial es una necesidad del mercado de tener un producto que es atractivo para poderse vender. Por ejemplo, que el aire acondicionado se conecte al internet inalámbrico y yo desde mi celular pueda cambiar la temperatura estando fuera de la casa o de la oficina. Que el microondas me diga cuando la comida está lista. Que esa cámara me grabe de una manera distinta cuando yo me muevo para adelante o para atrás. O sea, demanda comercial. Algo que el mercado necesita y una persona, con tal de que tenga acceso a internet y las herramientas adecuadas, puede diseñarlo. ¿Cuál es el tema ahí? Estamos compitiendo contra el mundo. Una persona que tiene acceso a internet y las herramientas adecuadas, ya esté en Indonesia, en Panamá o en España, va a poder diseñar un semiconductor. Incluso esta industria es tan robusta que hay empresas que tienen 2.000 personas y que solamente se dedican a diseñar semiconductores. Lo importante aquí es que la fase de diseño no requiere tanto capital. Con tal de que uno tenga una computadora y las herramientas correctas, uno puede hacer diseño, y no requiere grandes instalaciones. La UTP ya tiene formado personal que está haciendo diseño de semiconductores. Incluso hay muchachos que están haciendo eso muy callado, por decirlo así. Y esa es la fase que hace que los muchachos se involucren y se interesen en la industria. Esa es la parte de diseño, donde Panamá se puede insertar rápidamente y son pasos que se están dando hoy en día en el transcurso de este año, digamos, escolar. Luego viene la parte cara, digamos, la parte de fabricación. Como te mencioné, estas son las fábricas más caras del mundo. La fábrica de Boeing, donde se hace el 747, el avión insignia de ellos de 2 pisos, el más grande, costó como $1 billón, $1.000 millones en castellano. Esta fábrica de Taiwán cuesta 20.000 millones, 20 veces más. En el estado de Arizona, en la ciudad de Phoenix, están haciendo 4 de esas, que suman 80.000 millones en total. En la ciudad de Syracuse, en Nueva York, se está haciendo una que cuesta más de 100.000 millones de dólares y se va a hacer en un proceso de 20 años. O sea, estamos hablando de las inversiones de capital, de dinero más elevada que existe en la historia de la producción mundial. Por supuesto que nosotros somos muy optimistas con Panamá y yo soy un creyente que Panamá tiene un buen futuro por delante, pero pensar de que va a haber una fábrica de 20.000 millones en Panamá es algo iluso, especialmente cuando el espacio físico que ocupan y el personal técnico que se necesita para trabajar ahí verdaderamente no está disponible en Panamá. Digamos que esa inversión se va a hacer más que nada en Estados Unidos, en Corea del Sur o en algunos países en Europa. La cuarta fase, que es donde Panamá sí se puede insertar en la cadena de suministro y es la gran inversión extranjera que Panamá va a captar, es una fase que en inglés se llama ATP. Y voy a decir el término en inglés y luego lo traduzco: Assembly, Testing and Packaging. Ensamblaje, prueba y empacado o embalaje. Una vez este producto, el chip o el semiconductor, sale de la fábrica de 20.000 millones de dólares, es bastante crudo, no es un producto muy terminado, no es un producto que se le puede entregar a un fabricante de celulares o a un fabricante de aires acondicionados o de carros, de que, oye, coge, aquí está. O sea, es un producto bien crudo. Entonces pasa una fase que es un poquito menos intensiva en capital, más intensiva en recurso humano, donde el semiconductor llega a una planta, es revisado, es probado, se verifica que funcione bien y luego es empaquetado para que sea un producto más fácil de distribuir en la cadena de suministro global. Panamá, como hub logístico mundial, tiene la infraestructura ya para insertarse en esa parte del proceso.
Incluso las fábricas estas de 3.000 millones de dólares que emplearían a 2.000, 3.000 personas, sí son una realidad porque ahí sí tenemos el espacio físico y la infraestructura para recibir una inversión de este tamaño. Hago la salvedad, y esto es algo bien curioso que me pasó en este proceso de investigar todos estos temas. Las empresas que se llevan, digamos, la mayor atención en tecnología, llámese Nvidia, Intel, AMD, Apple, ellos hacen el diseño del semiconductor, pero otras fábricas lo fabrican. Las que son parte de este proceso, que se llama ATP, son empresas que yo ni conocía, pero son empresas públicas con altas valorizaciones de mercado, pero al final son empresas tan técnicas y tan sofisticadas que atraer esa inversión a Panamá, no estoy diciendo que es imposible, pero es una tarea más fácil porque son empresas que lo que necesitan son los insumos necesarios para ellos venir a Panamá y establecer una operación en un país aliado a Estados Unidos. Bien, ¿y cuáles serían como las primeras muestras de que Panamá está realmente insertado y que no es simplemente una idea etérea, sino que ya estamos en el camino, en el proceso? Claro, un evento importantísimo que pasó en el 2023, bueno, son dos eventos en realidad que fueron los que marcaron la pauta y la razón por la que estamos teniendo esta conversación ahora. Primero, fue la creación por el presidente Biden del Chips and Science Act, el decreto de chips y ciencia que dotaba a instituciones académicas, organizaciones gubernamentales con 500 millones de dólares, 100 millones de dólares al año por 5 años, para ellos hacer estudios o entrenar a profesores o dotar de laboratorios de herramientas para poder formar parte de la cadena de suministro de semiconductores. ¿Por qué menciono esto? Porque este decreto permite que 7 países a nivel mundial también puedan accesar estos fondos de 500 millones de dólares. Estos países, el Departamento de Estado los denomina como países ITSI. En inglés, International Technology, Security and Innovation. Tecnología, seguridad e innovación internacional. Panamá siendo uno de ellos. Los otros 6 países son en el sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Y en América o en el hemisferio donde está Estados Unidos, México, Costa Rica y Panamá. Lo que más llama la atención de esta lista, y uno que está en la industria, es que Panamá es el único de estos 7 países que no tiene una industria existente de semiconductores. Entonces, respondiendo lo que me preguntabas antes, ¿por qué Panamá? Bueno, Panamá ha tenido una historia históricamente aliándose con Estados Unidos, desde la construcción del Canal de Panamá hasta siendo nuestro principal socio comercial. Y Panamá sí tiene una vocación logística clave, estando en la misma zona de tiempo que Estados Unidos, para poder suplir no solamente a Estados Unidos, sino a los demás países de la región, llámese México y Costa Rica. Al ser designado Panamá como un país ITSI, ya eso nos pone en otra liga. Ya no estamos hablando con países que quieren aspirar a formar parte de esta industria, sino que ya el Departamento de Estado nos dio la aval de que somos un país que puede captar estos fondos y que las empresas americanas pueden hacer negocio con nosotros teniendo ese visto bueno del Departamento de Estado, que al final es el garante de que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que somos un país seguro para inversiones extranjeras. Añado que Panamá, dentro de estos 7 países, y ustedes como Metro Libre sé que son un diario que empuja y le da todo el apoyo al potencial que tiene Panamá. Panamá es el país que tiene el PIB per cápita más alto de estos 7 países, la menor inflación y unos indicadores que ahora te voy a comentar que nos ponen muy por encima de la media de estos 7 países. Son países con mayor población, eso sí, o sea que tienden a tener una mano de obra más barata, pero Panamá, con las inversiones que hemos hecho en otros temas, nos podemos destacar rápidamente y poder surgir como un país líder dentro de estos 7 países ITSI. Bien, Emanuel, finalmente fuiste parte de una misión internacional en la que se abordó este tema con mayor profundidad. Quisiera saber cuáles son los avances que traes en relación a esta industria y a su producción en Panamá. Claro.
Como comentaste, yo acabo de regresar de una misión comercial que fui enviado por la Cámara de Comercio. Yo regresé el viernes de la semana pasada de San Francisco. Éramos 12 personas, había miembros de la UTP, de Senacit, incluso fue el director Eduardo Ortega Barría, el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, lo cual demuestra el interés que tienen estas instituciones por entender cómo funciona la cadena de suministro global y porque nos vean en estas ferias. Y también nos acompañó el viceministro Carlos Arturo Hoyos, viceministro de Comercio Exterior. Él fue invitado a un panel el jueves donde participaron sus homólogos de Costa Rica y de México, y fue una excelente presentación donde él habló de las ventajas que tiene Panamá, de lo abierto que Panamá está a inversión extranjera y lo bien que estamos haciendo las cosas para que estas empresas se decidan establecer en Panamá. Algo que me llamó mucho la atención de la feria, y fue algo que comentábamos en los pasillos, es increíble cómo personas que uno menos se imagina hablan bien de Panamá. Personas que han hecho negocio con nosotros por décadas y que saben que la manera de hacer negocios aquí es directo al grano, transparente. El panameño le gusta decir las cosas como son, y si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede. Y eso es algo que se exaltaba mucho en las conversas en pasillo. En la misma feria, lo interesante fue ver estas empresas que yo no conocía, y te soy honesto y caigo en la ignorancia, pero ellos están buscando establecer operaciones en países que están más cerca de su consumidor final. Te doy un ejemplo. En el proceso de pruebas, de testing que te comenté, hay una empresa en Costa Rica que manda el semiconductor, el chip, a China para que le hagan la prueba y luego regresa a Costa Rica para seguir en el proceso de embalaje. Eso es una locura. Estás mandando un producto a través de la mitad del mundo para pasar por un proceso de prueba relativamente rápido para luego regresar. Un chiste que se comentaba mucho en esta feria es que los semiconductores son los productos que más millas de viajero frecuente tienen, porque le dan la vuelta al mundo 6-7 veces antes de llegar a su destino final. Eso por supuesto que tiene sus implicaciones en transporte que cuesta, en logística, en tiempo de espera. Y esta empresa dijo, hey, si yo puedo establecer una parte de mi proceso en Panamá, estoy mucho más cerca. San José, Costa Rica y Ciudad de Panamá están más cerca geográficamente que Los Ángeles y San Francisco en California. Nosotros nos pensamos en Costa Rica como otro país y en verdad estamos cerca y podemos colaborar. Eso digamos que fue la primera impresión que me llevé, ¿no? De que estas empresas ofrecen servicios bien sencillos, pero ellos pueden establecerse en Panamá rápidamente. Adelante. Sí, lo que yo escucho es que cambiamos de gobierno, pero digamos que como proyecto país seguimos teniendo el tema semiconductores sin importar la política y sin importar el cambio de administración. Así que es como una evolución en el anuncio que se dio inicialmente con el gobierno pasado. Así es. Y una designación que nosotros desde la Cámara de Comercio vemos con mucha felicidad y con buenos ojos fue la designación del doctor Ortega en Senacit. Él ha estado trabajando en este tema desde hace 2 años, conoce muy bien la materia, y que él se haya mantenido en el puesto le dio continuidad a esa iniciativa. No solamente él, sino parte de su equipo de trabajo que también se mantuvo en la secretaría, y nosotros vemos esa ratificación, o como se quiera llamar, con buenos ojos, porque ese conocimiento del doctor Ortega es clave, no solamente posicionándonos, sino hablando con futuros clientes y empresas que se quieren establecer en Panamá. De igual forma, el viceministro Hoyos, como comenté, hizo una excelente presentación. Él ha agarrado el material rápido y ya él estaba versado en el tema por su formación profesional. Así que desde el 2 de julio que empezaron a ellos ejercer función, yo siento que hemos empezado corriendo, no bateando. Hemos empezado corriendo, y eso es muy bueno porque no tenemos que pasar por esa curva de aprendizaje nuevamente. Así que tienes toda la razón, eso es algo que se ha dado y vemos con buenos ojos esa iniciativa del gobierno de darle continuidad a esos proyectos. Bueno, muchas gracias, Emanuel, por explicarnos mejor este tema que puede resultar complicado para la mayoría de la audiencia. Y bueno, estaremos anuentes a cuál será la agenda que los semiconductores van a llevar aquí en Panamá y quiénes van a ser, digamos, el liderazgo
detrás de esta industria aquí en Panamá. Así es. No lo tenemos que ver como algo complicado. Tal vez es complicado desde un punto de vista técnico, pero Claro. la oportunidad es una oportunidad de oro para el país de tener personal bien remunerado, bien capacitado y atraer una inversión enorme en Panamá. Muchas gracias, Mario. Bueno, esto fue el Metro Podcast y nos vemos en una próxima edición.